Hola. ¿Cómo están? ¿Bien también? ¿Cómo estuvo la oncecita? Me había olvidado de desmutearlo. Me dijo como 3 veces que lo bloqueara. Me lo había desbloqueado. Ya, vamos entonces a nuestro tema. Vamos a Efesios capítulo 6. ¿Cuántos de ustedes han visto Forrest Gump? Levanten la mano. Uy, qué poco. Forrest Gump. Clásico, ¿verdad? Hay partes que son como virales ya. El Teniente Dan, por ejemplo, para Año Nuevo. Siempre aparece la foto del Teniente Dan, ¿no? La frase, corre Forrest, etc. Les menciono porque buscando o preparando esta serie de mensajes, uno de los autores que consulté, parece que era medio fanático de Forrest Gump, porque mencionaba en el inicio de una... Gracias, Erwin. En el inicio de un capítulo, que había una escena en Forrest Gump donde, creo que es cuando estaba chico, está al lado de una enfermera, y como que le mira los zapatos a la enfermera, y él le dice, mi mamá siempre dice que puedes saber mucho de una persona a partir de sus zapatos. ¿Quién se acuerda de esa escena? Yo la verdad no me acuerdo. ¿Tú te acordás? Bien, toda. La verdad es que la encontré buena porque tiene mucho que ver con lo que vamos a empezar a ver, o con lo que vamos a ver hoy día, aun cuando no me acuerde, porque en realidad la frase tiene bastante de cierto. Efectivamente, puedes saber mucho de una persona mirando sus zapatos. No es lo mismo, por ejemplo, ver a una persona de 2,20 metros, pura fibra, puro músculo, le mira sus zapatos y ver unas Nike a ver unos zapatos punta de acero, ¿verdad? En el primer caso, probablemente pensarás que es un basquetbolista que estás mirando. En el segundo caso, probablemente sea más alguien que trabaja en construcción o en alguna área por el estilo. Y todo eso lo puedes dilucidar a la luz de los zapatos. Puedes saber mucho de una persona a la luz de sus zapatos. Obviamente lo que esto indica es que hay más de un tipo de zapato, ¿verdad? Como obvio, si puedes distinguir persona a la luz del tipo de zapato, eso significa que hay más de algún tipo de zapato. Es cosa de ir nomás a la parte de zapatos de Falabella o de Ripley y nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay más que un solo tipo de zapato. Hay de todos los tipos, entonces te vas a encontrar con zapatos de trekking, con zapatillas de tenis, con chuteadores de fútbol, chuteadores de rugby, zapatos de punta de aguja, botas, y las clásicas, ¿no es cierto? Actualmente las chalabotas y las chalatillas, ¿se acuerdan de esas o no? Estuvieron de moda durante un tiempo. Son tipos distintos de zapatos y la verdad de las cosas es que cada zapato es de utilidad para cierta actividad específica. Necesitas escoger bien el tipo de zapato para la actividad que vas a realizar. No te vas a poner tacos en punta de aguja para hacer trekking, por ejemplo. No te vas a poner botas con punta de acero para correr una maratón. Hay que escoger el zapato que sea más adecuado para la actividad que vas a realizar. El que corre va a requerir zapatos que sean livianos, por supuesto, para que no le interfiera con el peso para poder moverse más rápido. El basquetbolista o el rugbyista o el futbolista va a requerir zapatos que tengan buena resistencia, que impidan que se deslice, que se resbale en el campo de juego. La persona que trabaja en construcción va a requerir un zapato que sea duro, cosa que si por ese motivo le cae algo encima, no le fracture ni le dañe sus pies. ¿Se fijan? Cada actividad requiere de un zapato puntual, de un zapato específico, y tener el zapato correcto, por lo tanto, suele hacer toda la diferencia. El punto al que quiero llegar es que en la vida cristiana esto no es la excepción. Y para vivir una vida cristiana como corresponde, también necesitamos el tipo adecuado de zapato, obviamente metafóricamente hablando. Hoy vamos a ver algo a la luz de lo mismo. Ya llevamos algunas reuniones avanzando en estas piezas de lo que se llama la armadura de Dios. Pablo la llama así, vestidos con toda la armadura de Dios. Hemos visto algunas de estas piezas y adivinen lo que nos corresponde ver hoy día. No el casco, obviamente, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que tiene que ver con los zapatos, o lo que pudiéramos llamarle las botas del Evangelio. Ese va a ser nuestro tema de hoy, las botas del Evangelio. Así que vamos a leer en Efesios capítulo 6 y vamos a centrarnos en el versículo 15. Ahí está la ilustración de la Connie de las botas del Evangelio.
¿Qué dice el versículo 15? Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso es todo lo que vamos a usar hoy día para poder ver lo que podemos extraer de este pasaje. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a orar antes de continuar para pedirle al Señor que nos guíe, que nos hable, que nos muestre lo que tenga para nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por poder disfrutar una tarde más de sábado de ella, gracias por lo que ya hemos escuchado, gracias por tu buena noticia, por sabernos perdonados, por saber que tu gracia es mayor, que la gracia se ha encarnado en una persona que es tu Hijo, y Él es el camino, la verdad, la vida. Él transitó el camino antes que nosotros, sufrió lo que nosotros jamás podremos dimensionar en nuestra propia existencia para poder darnos una salvación que a veces también nos cuesta dimensionar. Te pedimos que nos ayudes hoy día a disfrutar de tu palabra, a poder tomar de ella. Te pedimos que tu Espíritu use las palabras que puedan salir de mi boca, palabras muchas veces que serán ociosas e inútiles, pero que bajo tu poder pueden transformarse en palabras de ayuda y de edificación para cada uno de nosotros. Quedamos expectantes a lo que tú nos digas, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, como terminé contándoles la última reunión que estuvimos juntos, las primeras dos piezas de la armadura tienen que ver principalmente con cosas que cultivamos mayoritariamente de forma personal. Cuando hablábamos de la verdad o de la justicia, estas son cualidades que son más bien individuales o personales, cosas que tú cultivas en tu vida diaria, en tu tiempo devocional con el Señor, cualidades en las que tienes que crecer, teniendo comunión, por supuesto, con el Señor, aplicando el Evangelio a las diversas áreas de tu existencia interna, podríamos decir, y de esa manera vas transformándote en una persona más íntegra, más recta, y eso fue lo que vimos hasta hace un par de sábados atrás. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es distinto, porque hoy día pasamos más allá de lo individual y vamos a darnos cuenta, a la luz de lo que vamos a empezar a ver hoy y también la próxima reunión, que esta guerra, si vamos a estar firmes, si vamos a lograr resistir, si vamos a lograr estar en una posición triunfante, no la podemos pelear solos. Necesitamos de otros. Necesitamos una vida en comunidad. No puede haber un creyente solitario, en otras palabras. Para poder triunfar en esta guerra, necesitamos pertenecer a una iglesia local. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día. No pertenecer a una iglesia local es una normalidad bíblica. En la Biblia es muy raro y todavía, aparte del ladrón en la cruz, por supuesto, que todavía no existía la iglesia en ese tiempo, todavía me cuesta encontrar personas que se relaten en la Biblia que no pertenezcan a una iglesia local. Pertenecer a una iglesia local es esencial para pelear esta batalla y eso es lo que nos va a empezar a mostrar justamente la siguiente pieza de la armadura, las botas del Evangelio. Leímos entonces, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y como esta palabra apresto es un poquito extraña, no es una palabra en español que utilicemos muy a menudo, quizás podríamos usar una traducción un poquito más entendible y podríamos leer este texto diciendo calzado los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Ahí suena un poco más claro, ¿verdad? Con la preparación del Evangelio de la paz. Y entonces lo que vamos a hacer en los minutos que tenemos por delante es desarmar un poco esta frase en tres grandes partes. Primero, quiero que hablemos de lo último, del Evangelio de la paz. Y a la luz de esta idea, el Evangelio de la paz, vamos a ver cómo en las Escrituras se nos enfatiza que para pelear esta guerra es necesario un sentido de comunidad, de armonía mutua entre creyentes. Hay una comunidad del Evangelio. Eso es lo primero que vamos a ver, la comunidad del Evangelio. Luego nos vamos a retroceder un poco a esta palabra extraña, apresto,
Y a la luz de ella vamos a hablar acerca de cómo esta comunidad de armonía, de paz, por así decirlo, no es algo que fluya de manera espontánea, sino es algo que tenemos que preparar. Tenemos que entrenarnos en esa paz, en esa armonía mutua. Y entonces vamos a hablar ahí de la preparación del Evangelio. Y finalmente nos vamos a centrar en la primera parte, calzado en los pies, y ahí entonces nos vamos a dar cuenta cómo esto de poder resistir firmes en esta comunidad de paz en la cual nos hemos entrenado es lo que nos va a llevar a vivir una vida cristiana victoriosa. Vamos a hablar de la resistencia del Evangelio. Y entonces ahí están nuestras tres grandes ideas para esta segunda parte. Vamos a hablar entonces de las botas del Evangelio. Es importante, como para cualquier otra actividad, si vas a vivir tu vida cristiana, que tengas los zapatos bien puestos y los zapatos adecuados bien puestos, y esos zapatos se llaman las botas del Evangelio. En su comunidad, en su preparación y en su resistencia. Y luego terminamos con el mensaje. Vamos a lo primero entonces. Esta frase, el Evangelio de la paz, la comunidad del Evangelio, le expresaba yo hace un par de segundos atrás. Calzado los pies con el apresto del, y aquí viene nuestra frase, el Evangelio de la paz. ¿A qué se refiere Pablo cuando le pone este Evangelio ese apellido? ¿Por qué le pone de la paz? ¿Por qué no le pone otro apellido? ¿Por qué le pone Evangelio de la paz? Y aquí quizás uno pudiera extenderse largo y tendido, de manera kilométrica, hablando acerca de cómo el Evangelio consigue que haya paz entre el ser humano y Dios, ¿verdad? Es una verdad bíblica, es una verdad cierta, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es una verdad esencial y, por supuesto, daríamos muy bien en hablar de ella. Sin embargo, la frase aquí, el Evangelio de la Paz, está en el contexto de un libro, no está en el aire, no está ahí pululando en algún lugar X, está en el contexto de un libro, está al final de un libro que acabamos de ver, se llama Efesios, y resulta que el gran tema en Efesios, a lo largo de todos los capítulos anteriores, o la gran mayoría de ellos, no tiene que ver tanto con la paz que se logra, o que el Evangelio logra entre nosotros y Dios, aunque también lo menciona, pero mayoritariamente tiene que ver con la paz que se logra entre nosotros y otros seres humanos. Fíjense, Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, Cristo en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hablando de dos grupos de personas que estaban enemistados y que el Evangelio los une. ¿Se fijan? Paz entre dos grupos de personas. Luego Efesios capítulo 3, versículo 6, nos dice que los gentiles, los no judíos, son hechos miembros de un mismo cuerpo por medio del Evangelio. Nuevamente, el Evangelio toma y une grupos distintos en un solo cuerpo. Paz entre dos grupos de personas. Y luego Efesios capítulo 4, versículo 2, nos llama a que estemos juntos, nuevamente la idea de unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Notan cómo se conectan las tres ideas? El Evangelio, la paz y estar unidos, estar juntos. Ese es el tema, ese es el gran tema de Efesios. Para Efesios, para Pablo en Efesios, la paz del Evangelio, por lo tanto, no tiene que ver, aunque sí tiene algo que ver, pero no tiene que ver tanto con la paz entre nosotros y Dios, sino en la paz en nuestras relaciones interpersonales. Por lo tanto, si al final de una carta así, Pablo termina hablándonos que se pongan las botas del Evangelio de la paz, lo primero que tiene que surgir en nuestras cabezas es lo que ya nos dijo, que esta paz tiene que ver en realidad con una armonía entre personas, en nuestras relaciones entre personas, en una comunidad que tiene una mutua armonía, una mutua paz a la luz del Evangelio. En cómo el Evangelio forma una comunidad de paz, la comunidad del Evangelio. Y eso es lo que quería entonces que viéramos desde un principio. Ahora, en esta guerra, acuérdense de la primera reunión, el primer mensaje, estamos en una guerra, lo queramos o no. El punto aquí no es si estás o no en una guerra, el tema es que ya estás en la guerra y la pregunta es si estás despierto y activo y con la noción de que existe esa batalla o estás dormido y vulnerable a ser atacado en cualquier momento sin siquiera poder defenderte.
estamos en esta guerra. Y en esta guerra se nos dice, hay un enemigo, y ese enemigo lo que busca hacer es destruir justamente esa paz. Todo lo que quiere hacer el enemigo es transformar esa paz en un caos. Eso es lo que busca hacer Satanás. La paz transformada en un caos. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Piensen ustedes que la vida cristiana en sí, o el plan, más atrás todavía, el plan de Dios en sí, implica desde su base una transición del caos a la paz. Todo lo que Dios hace es para pasar a personas y a toda la creación del caos a la paz. Ese caos que está en tu propio corazón, ese caos que se manifiesta en tus relaciones externas, ese caos que se manifiesta en tus conversaciones y en tus acciones con otras personas, ese caos que está en la sociedad, ese caos que está en tu comunidad quizá, todo eso Dios lo va transformando en paz, en armonía. Esa es la labor de Dios, ese es el plan de Dios, esa es la victoria de Dios. Dios triunfa cuando toma todo lo que está fracturado, tanto en tu propia vida interna como en tus relaciones interpersonales, como en tus relaciones con Él también. Todo eso que está fracturado lo une, lo abraza y lo transforma en unidad. Esa es la labor de Dios, ese es el objetivo, ese es el plan, esa es la victoria de Dios. Bueno, el diablo odia eso y va a hacer lo posible, lo que sea que esté a su alcance, para transformar esa paz en caos, para transformar esa unidad, esa armonía en caos. Cualquier cosa que fomente la separación entre cada uno de nosotros, que haga de ti alguien enojado, conflictivo, solitario e indiferente, para Satanás es una victoria. Eso es lo que busca Satanás en medio de la comunidad del Evangelio. La idea es generar cualquier chispa que lleve al caos en medio nuestro. Y es un experto en hacerlo. Es un experto en hacerlo. Lo ha hecho desde el principio, si ustedes lo piensan. Dividió a la humanidad de Dios. Divide a Isaac de Ismael. Divide a Jacob de Esaú, divide a José de sus otros hermanos, divide el reino del norte del reino del sur. Satanás parte dividiendo los cielos. Piénsenlo. 1/3 de ángeles arrastrados, porque es un experto en división. Y al cabo de milenios y milenios, esto se va haciendo cada vez más sofisticado. Y nosotros como iglesia, como comunidad del Evangelio, no estamos libres. Estamos a cada minuto, a minutos, valga la redundancia, del caos. A minutos del caos. Cualquier chispa puede ser aprovechada para generar caos en medio nuestro. Puede ser una chispa de repente de índole doctrinal, ¿no es cierto? Ciertas doctrinas que tenemos diferencia y empieza ahí a producirse cierta desarmonía. Pueden ser cosas incluso no doctrinales. Muchas veces tenemos esta idea de cosas que ni siquiera son bíblicas, pero que hay diferencias de opinión. Y entonces surge el orgullo y el muñequeo de un lado y de otro. Cualquier cosa que yo sostenga y afirme con una manera conflictiva, que es o a mi manera o no se hace, es una posible chispa. Cosas de repente de la práctica, cualquier raíz de clasismo en medio nuestro, de racismo incluso, aunque te digan, no, racismo, sí, puede ser usado precisamente para generar el caos. Y probablemente, quizás la chispa más común, quizás la chispa más dañina, es esa que no parece ardiente, es esa que parece fría, y es la chispa de la indiferencia. Esa actitud que muchas veces tenemos de que no necesito a la iglesia, de que no necesito formar parte de esta comunidad, de que estoy bien solo así como estoy, de que no necesito de este tipo de circunstancias, que no necesito de este tipo de reuniones donde escucho a la palabra de Dios, Dios hablándome a mí, y donde yo puedo también dirigirme a Dios, yo hablándole a Dios a través de la oración o a través de los cánticos. No necesito de esas cosas, puedo vivir perfectamente solo, no necesito de la iglesia local, no necesito formar parte de una comunidad del Evangelio. Piénsenlo, chiquillos, algo debe estar bastante mal en nosotros. Algo debe estar bastante mal en tus instintos espirituales si a Satanás le preocupa más que a ti la comunidad del Evangelio. Algo extraño hay, ¿verdad? Si al diablo le importa más que a mí el que yo forme parte de una comunidad, algo está mal conmigo y tiene que hacernos clic, tiene que hacernos reaccionar. Algo no está bien
ahí. Algo tiene que cambiar, algo tiene que hacer clic dentro de nosotros. Qué raro que al diablo le importe más que yo esta idea de estar en comunidad. Que él sea menos indiferente que yo con respecto a esta idea de estar en comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Resistimos y peleamos con la paz. Suena contradictorio, ¿verdad? Pelear con la paz, hacer guerra con la paz. Y sin embargo, eso es lo que se nos está diciendo. El arsenal que tú tienes para pelear, una de esas armas es la paz. Peleas con la paz. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo a continuación. Pero lo primero que necesito que nos quede claro es que para pelear usando la paz, tienes que entrenarte en usar esta arma. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Ya hablamos de la comunidad del Evangelio. ¿Qué nos dice esta idea del Evangelio de la paz entonces? Necesitas formar parte de una comunidad cristiana. Solo no hay victoria. Tienes que estar en una comunidad y por ese lado la idea y el imperativo es bastante claro. Vamos entonces a lo segundo, la comunidad del Evangelio, ahora la preparación del Evangelio. Y aquí nos vamos a centrar en la palabrita que está antes de esta frase Evangelio de la paz, el apresto, dice, del Evangelio de la paz. Háganse una pregunta. Piensen de repente que les preguntan a ustedes a la rápida, trivia bíblica, les dicen, ¿qué representan las botas de la armadura? ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Uno dice, el Evangelio, ¿no es cierto? Las botas del Evangelio, ahí está. Y la respuesta sería incorrecta. Ahí tenemos pregunta para el campamento, que se viene a todo esto, así que prepárense. No es el Evangelio. Las botas no son el Evangelio. Fíjense lo que dice el texto. El texto dice que las botas representan el apresto del Evangelio. Y ahí hay una distinción. Y esto es lo segundo que vamos a ver. ¿Qué significa apresto? Apresto. Bueno, apresto es la palabra extraña, estrafalaria y poco usada que se le ocurrió a don Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para traducir un vocablo griego que es etoimasía y que en realidad significa preparación. Es la misma que utiliza Pedro en este pasaje donde nos dice que tenemos que estar preparados, la misma palabra, preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Es exactamente la misma palabra. Entonces, esta idea es una idea de preparación. ¿Qué es lo que eso nos implica? ¿Qué es lo que nos indica esto? Yo creo que lo primero, y está bastante claro, es que si este Evangelio de la paz necesita una preparación, lo obvio, lo primero, lo evidente, es que esto no es algo que se va a producir de manera automática, ¿verdad? En otras palabras, lo que nos está diciendo esta palabra es que esta idea de estar juntos en comunidad, de que haya paz en nuestras relaciones interpersonales como creyentes, no es algo que va a surgir de manera natural, espontánea, por osmosis, así como que nos vamos a juntar y todos vamos a vivir felices, saludándonos, dándonos abrazos, qué rico verte, hermano. No se va a dar de manera espontánea. Hay que cultivarlo, hay que prepararlo, hay que entrenarlo. La preparación del Evangelio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Un hermano, buscando parámetros de comparación, decía que esta idea de la preparación del Evangelio de la paz es como prepararte para una maratón. Tiene que ver con tonificación muscular, decía él. Cuando una persona se prepara, cuando una persona se tonifica, cuando una persona se entrena para cierta actividad puntual, lo que logra hacer es tener una musculatura que le permita afrontar sin tantas dificultades los obstáculos que se produzcan en el camino. Una persona que tiene bien tonificada su musculatura, entonces para cierta actividad específica, podrá lograr ciertas cosas que el resto de los mortales no podemos hacer. Esa persona va a lograr mantener el equilibrio donde todos nosotros que no nos hemos preparado como él, no vamos a poder lograrlo. Va a poder recorrer cierta distancia que otros que no nos hemos preparado como él no vamos a lograr llegar. Va a lograr realizar ciertas posturas que el resto de los mortales no vamos a poder lograr. Su musculatura está tonificada y entrenada y preparada de una manera tal que hay cierta estabilidad en esa persona que no existe en nosotros, que no nos hemos preparado. Y esa es más o menos la idea acá. Pero no tanto en el área muscular, sino en el área de nuestro carácter. Y no tanto en el área personal de lo que nosotros somos,
y aquí volvemos al primer punto, sino en la comunidad en la que formamos. Hay un entrenamiento, hay una preparación en el carácter nuestro que involucra el ser capaces de mantener la armonía y la paz en grupo. De eso se trata esta preparación del Evangelio de la paz. Hay ciertas medidas que vamos a tener que tomar, medidas activas que vamos a tener que tomar, que son derivadas del Evangelio, de las implicancias del Evangelio y que nos ayudan a mantener esta unidad. Se trata, por ejemplo, de mantener una perspectiva del Evangelio con las personas que están a tu alrededor. Es ponerte los lentes del Evangelio para mirar a las personas que están a tu alrededor. Por ejemplo, yo puedo llegar a cierto lugar y me voy a encontrar con un grupo de personas y algunas me van a parecer más simpáticas, otras más pesadas, otras insoportables, otras más molestosas, otras más indiferentes. Y hay cierto grupo con el que me voy a llevar mejor y hay otro grupo con el que no me voy a llevar para nada y probablemente me voy a encargar de con este grupo pelar a los del otro lado. Y entonces así se empiezan a formar las relaciones y ustedes pueden tener experiencia en esto desde muy temprano. O sea, colegio, liceo, universidad, trabajo, estamos toda la vida en ese tipo de ambientes, ¿verdad? Esa es la manera en la que nos desenvolvemos y en la que vivimos día a día. Pero en la iglesia local es distinto. Y la forma en que esto es distinto es cuando empiezas a ver a las personas a través del Evangelio. Cuando ves a las personas a través del Evangelio, ya no ves a simples personas simpáticas, pesadas, que me caen bien, que me caen mal. Empiezas a ver a las personas desde otra perspectiva. C.S. Lewis decía, por ejemplo, a la luz del Evangelio no puedes ver a gente ordinaria. No ves a gente común y corriente. Él decía, nunca le has hablado a un simple mortal. En la iglesia local, cuando te diriges a otra persona, nunca le estás hablando a un simple mortal. El creyente más simple que está a tu lado, dice él, es un rey o reina con amnesia. Un ser glorioso destinado para brillar por la eternidad con la misma gloria de Dios. A veces no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Nos saludamos, todo bien. Pero eso es ver a gente con los lentes del Evangelio. Es darnos cuenta que la persona esa pesada y desagradable está destinada de aquí a 3000 años más, como decía Andrés en la serie pasada, a ser la persona más amable, amorosa y tierna que te hayas imaginado, con la ternura, la amabilidad de Jesucristo mismo. Eso es lo que Dios tiene para esa persona. Y cuando tú lo ves a la luz de esa perspectiva, cuando tú lo ves a la luz de los lentes del Evangelio, entonces tu manera de funcionar en comunidad cambia. Cuando tú te pones los lentes del Evangelio, lo que empiezas a ver en las personas no son simples personas. Empiezas a ver rasgos de Cristo en las personas. Porque si somos todos creyentes, estamos siendo transformados, se supone, de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y esa transformación se exhibe de forma exterior. Y entonces tú te reúnes con otros creyentes y puedes empezar a ver ciertas facetas de Cristo en las otras personas. Y se transforma en algo mucho más interesante, ¿verdad? Y cuando logras ver a Cristo en ellas, entonces tú también puedes aprovechar eso que ves en ellas para tú crecer también a la imagen de Cristo. Es distinta la vida en comunidad cuando se ve a través de los lentes del Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que se nos está llamando acá a hacer. No es algo que va a surgir de manera espontánea, lo repito. No es que tú vas a llegar a una iglesia y de repente, de manera mágica, sorpresiva, vas a ver puros pequeños reflejos de Cristo en todas las personas. No es algo que va a surgir de manera natural. Hay que cultivarlo. Hay que prepararse, hay que entrenarse para eso. Y a veces cuesta, harto. Pero es la manera que tenemos de mantener la unidad y de resistir firmes en esta guerra. No hay otra manera. Hay que hacerlo o estamos condenados al fracaso. ¿Qué pasa cuando vivimos de esta manera? Cuando vivimos de esta manera y llegan de repente estas chispas, tú reaccionas de una manera distinta. Un hermano colocaba el siguiente ejemplo. Él decía, piensa que acabas de ganar, no sé, la maratón, así, la carrera de tu vida. Te has entrenado toda tu vida para esto y ganaste, medalla de oro. Y estás ahí en el momento final, te subes al podio, primer lugar, vas a recibir tu medalla, estás a punto de recibir el trofeo y de repente pasa una mosca y te zumba al lado en el oído. ¿Qué haces en ese momento?, decía él. Piensa que empiezas a armar un tremendo escándalo por la mosca. No, justo mi momento, me entrené toda la vida para este momento, estoy recibiendo la copa y a esta mosca se le ocurre pasar por acá al lado. Lo más probable es que la cámara lo captó y ahora todos se van a fijar en la mosca, nadie se va a fijar en mí.
Algo extraño hay en esa persona, ¿verdad? Se está preocupando demasiado por algo que es menor. Lo más obvio es que en ese momento ni siquiera se preocupara por la mosca. Al lado nomás y venga para acá la copa. Y sin embargo, muchas veces en nuestra vida cristiana somos así, ¿verdad? Las moscas zumban y hacemos un escándalo de proporciones por la mosca. Cuando hay toda una eternidad por adelante, te preocupas de ese pequeño detallito que pasó al lado tuyo por un par de minutos. Y es terrible, y te destroza y te destruye. No lo estoy diciendo de manera despectiva, porque a mí también me ha pasado. Pero es porque no estoy mirando con la perspectiva del Evangelio. No estoy mirando esa situación particular a la luz de la eternidad que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque cuando logro eso, entonces la mosca se ve como lo que es, una mosca. Nada más. Eso no lo vamos a lograr de manera automática. Hay que prepararse, hay que entrenarse. La preparación del Evangelio de la paz. Así es como usas el arma de la paz en esta guerra contra el enemigo. La preparación del Evangelio. Vamos ahora a lo tercero. Hablamos entonces del Evangelio de la paz, cómo esto nos lleva a una comunidad del Evangelio. Hablamos luego del apresto del Evangelio de la paz, o la preparación del Evangelio de la paz, la preparación del Evangelio. Y veamos ahora lo primero, y lo que en realidad le da la ilustración al mensaje de hoy día, ¿verdad? El calzado, el zapato, las botas. ¿A qué se refiere Pablo cuando nos habla acá de que estemos calzados los pies con todo esto que les acabo de decir? ¿A qué se refiere Pablo con este calzado, con este zapato? Aquí puede pasarnos algo parecido a lo que nos pasó con la primera parte de la armadura, el cinturón. Porque uno dice, el cinturón, ¿se acuerdan? No es como parte de una armadura, todo el mundo usa el cinturón. Y lo mismo los zapatos, ¿verdad? No es como una parte específica de la armadura, todo el mundo usa zapatos. Pero, y aquí es donde viene el gran pero, aquí no estamos hablando de cualquier tipo de zapato, ¿verdad? Esa es como lo que hace la diferencia. No estamos hablando del taco aguja para ir por la alfombra roja, no estamos hablando de las chalas Zico para mezclar ahí con nuestras zapatillas, con nuestros calcetines, perdón, cuando andamos en la casa. Estamos hablando de botas, las botas del Evangelio, las botas que en este caso probablemente es una referencia a las botas de guerra romana. Dicen los que saben, yo no tengo idea, pero dicen los que saben, que gran parte del éxito del ejército romano se debió al tipo de calzado que usaba el soldado romano. Eso es lo que dicen los que saben. Y el calzado romano no era cualquier zapato, era un zapato que se llamaba caliga. Ese era el nombre que tenía la bota romana, la caliga. ¿Qué era la caliga? La caliga, en estricto rigor, aparte de todas las amarras que tú veías para arriba, que son de repente bastante obvias, en la base, en la suela del zapato, era un conjunto de placas de cuero, una tras otra, bien gruesa, que estaban atravesadas por clavos hacia abajo. Eran verdaderos estoperoles, verdaderas pepas que estaban ahí sobresalientes por casi 2 centímetros más abajo del grosor de la suela esta de cuero y que tenían por lo tanto la función de que te pegaban el suelo y no te dejaba salir fácilmente. Entonces podías resistir y tener tracción y mantener tu puesto sin tener que resbalarte en el combate. Ese era el objetivo del zapato, de las botas de guerra romana, resistir. Y entonces vamos haciéndonos un poquito aquí la idea. No servían mucho para correr estas botas. De hecho, Josefo, un historiador, menciona que un centurión, tratando de perseguir a otro soldado, quedó incrustado en sus propias botas y después lo mataron. O sea, no te servía mucho para correr, para tener velocidad. La función de la bota era resistir. Que estés firme en tu posición, sin deslizarte para atrás, resistiendo en el frente, sin tener que dar centímetros al enemigo. Resistir juntos. Ese es el punto. Y nuevamente hacemos la referencia a la idea de comunidad, ¿verdad? Un soldado no resiste solo en ese tiempo. Los soldados mantienen la línea estando juntos, todos con sus botas, manteniendo la formación. Esa es la forma en que se peleaba, al menos en la idea romana, en ese tiempo. Resistir juntos. Hago mención a esto, resistir juntos. ¿Por qué? Porque a veces se conecta esta frase del Evangelio de la Paz con este pasaje de Isaías, ¿no es cierto? Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. Y ahí tienes de nuevo la misma idea del Evangelio
de la paz y de los zapatos, y entonces tú te haces más o menos la idea de que aquí lo que Pablo está pidiéndonos es que corramos a predicar el Evangelio a otras partes, que es probablemente la idea también de Isaías. Y hay ciertas versiones de la Biblia que hacen referencia a esta idea y le introducen ahí ciertas palabras para dar la idea de que aquí lo que se nos está pidiendo es que corramos para predicar el Evangelio. Por ejemplo, la NBI dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Fíjate la idea de ir a predicar. La Reina Valera contemporánea, la disposición de predicar el Evangelio de la paz también. La diosa habla hoy, es todavía más explícita. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Nuevamente, se fijan, la idea siempre, en todas estas versiones, es de que aquí lo que se nos está pidiendo es que salgamos a predicar. Y la verdad es que esa no es la idea. Si lo pensamos desde su base, lo que se nos está pidiendo acá no es tanto que corramos para entregar un mensaje, sino que aguantemos para guardar un mensaje. La idea no es tanto de ir de misioneros a otro lugar para entregar el Evangelio, sino de quedarte en el lugar como un puesto de guardia resistiendo con el mensaje del Evangelio. No tiene que ver tanto con el Evangelio que predicas, sino con un mensaje, con una integridad que resguardas. Ahora, con esto quiero ser súper claro, no estoy buscando minimizar ni restarle importancia a la labor de predicar el Evangelio. Es vital, es importante, es la responsabilidad de cada creyente hacerlo y es un mandato. Es parte, más que mal, de la gran comisión. Al contrario, lo que estoy buscando es sumar la importancia al Evangelio. Por lo siguiente, en nuestra manera de pensar común, evangélica del siglo XIX en adelante, la idea del Evangelio tiende a ser visto como ese mensaje que tú tienes que entregar al que no cree para que crea y luego te olvidas de que existe. Y entonces pasas al discipulado, a la formación cristiana. Y el Evangelio es para el principio, el Evangelio es para los no creyentes, el Evangelio es para esas personas que no conocen del mensaje, pero una vez que ya lo conoces y lo aceptas, el Evangelio es como el ticket que te permite entrar al show y lo dejas tirado nomás y ahora lo que interesa es el resto del show. No te interesa el ticket. No te quedas 2 horas en un teatro viendo lo hermoso que es el ticket, ¿verdad? Ves el show. Y muchas veces vemos al Evangelio como este ticket de entrada, que es solamente para creerlo y luego nos olvidamos de él. Lo que nos está mostrando este pasaje es que el Evangelio no solamente es lo que te permite entrar en la vida cristiana, es lo que te permite resistir dentro de la vida cristiana. El Evangelio no es solamente un mensaje para creer, el Evangelio es un mensaje que nos ayuda a mantenernos firmes una vez que ya hemos creído. Y eso es lo que nos está mostrando justamente este pasaje, la resistencia. El Evangelio es para resistir, la resistencia del Evangelio. Hay momentos en la vida donde todo parece marchar súper bien, nos saludamos en el local, a todo le está yendo más o menos como la gente, todo es paz, todo es amor, todo es crecimiento, y entonces todos vivimos súper felices y quizás el uso de las botas no sea tan necesario. Pero si somos honestos tenemos que reconocer que hay otros momentos. Hay otros momentos donde las cosas se ven bastante negras. Hay otros momentos donde las cosas se ponen más confusas. Hay otros momentos donde de repente todo está nebuloso en tus prioridades y en tu forma de querer y hacer las cosas. Y cuando eso pasa, entonces empiezas a pensar cosas que no tienes que pensar. Y cuando alguien te habla, respondes diciendo cosas que después te das cuenta que no tenías que haber dicho. O empiezas a hacer otras que de repente al segundo después te das cuenta, esto no debía haberlo hecho. Chispas, 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 chispas de desunión. Chispas que intentan romper la armonía. Chispas que buscan encender el fuego dentro de una iglesia para hacerla pedazo. En esos momentos tenemos que calzarnos los pies con el Evangelio de la paz. Ahí es donde tenemos que ejercitar los músculos para mantener la estabilidad. Ahí es donde entra en juego toda la preparación previa que tuvimos para mantener la unidad en ese tiempo. Y entonces usamos el Evangelio. Y esto se divide en 2 grandes grupos. Está el hermano que está confundido y están los hermanos que están alrededor. Está el hermano que no está bien y están los otros que tampoco quizás estén bien, pero están un poco mejor. Y entonces estos hermanos que están alrededor se ponen los lentes del Evangelio y se dan cuenta,
Así como Cristo me perdonó a mí, yo también lo puedo perdonar a Él. Yo también la puedo perdonar a ella. El amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Y eso solamente lo puedo ver por los lentes del Evangelio. Y entonces me pongo los lentes del Evangelio y me doy cuenta, Dios no solamente perdonó a esta persona, sino que el Evangelio ha destinado a esta persona que está en esa condición a ser hecha conforme a la imagen de Cristo. Y entonces yo voy a participar en eso y lo voy a amar lo suficiente como para enrostrarle lo que ha hecho y llamarlo al arrepentimiento o llamarlo al arrepentimiento. Aun cuando eso me va a costar a mí también quizás más de algún pelambre, más de algún mal rato, más de alguna cana verde. Pero los lentes del Evangelio me permiten hacer lo que no haría para mi propia conveniencia si fuera en otras circunstancias. Y por otro lado está la persona que está viendo nublado, la persona que a lo mejor hizo algo que no tenía que hacer, o que pensó, o que dijo lo que no correspondía. Esa persona también tiene que usar los lentes del Evangelio. Es como el del podio, con la mosca, ¿verdad? La perspectiva eterna me tiene que ayudar a ver que esta circunstancia en la que me estoy ahogando ahora, al lado de la eternidad, es como ahogarme en un vaso de agua. Y si hay opción de arrepentimiento, y si hay opción de reconciliación, y si hay opción de mantener la paz y la armonía, entonces la tomo. Porque es la única manera de resistir, porque es la única manera de estar firmes, porque es la única manera de que podamos vivir la vida cristiana como debe ser vivida. La resistencia del Evangelio. ¿Se fijan? Así es como funciona finalmente la vida cristiana cuando obedecemos este versículo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En conclusión, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La comunidad, la preparación, la resistencia del Evangelio. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que para muchos es probablemente la primera referencia al Evangelio en la Biblia. Le dicen el protoevangelio, así le ponen los ciúticos. Es un pasaje que está al principio en Génesis, después de que el hombre y la mujer han caído en pecado, donde Dios está maldiciendo a la serpiente, y en ese momento Dios le dice algo a la serpiente. Dios le dice que habrá enemistad entre la descendencia de la mujer y ella. Y dice en su punto ahí, ella te herirá en la cabeza, la descendencia de la mujer, y tú la herirás en el talón. ¿Notan la conexión con la imagen de lo que está en los pies? De las botas. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que el Evangelio justamente tiene que ver con eso. Hay alguien que se puso estas botas. Y estas botas son las que pisaron y aplastaron y reventaron la cabeza de la serpiente. Esas botas están manchadas con sangre, pero la sangre del enemigo. Sin embargo, esas mismas botas tienen marcas de dientes en sus talones. Los dientes de la serpiente que se enterraron en ese talón cuando ésta fue aplastada. Y cuando tú y yo, hermano, usamos las botas, muchas veces vamos a sentir el dolor ahí, en esa zona del talón. La unidad no es fácil, la unidad no es automática, la unidad no es por osmosis. Cuesta, se sufre, pero es la única manera. Y sin embargo, el talón no es una herida mortal, porque esta misma bota aplastó la cabeza de la serpiente. Y esa es la bota que tenemos puesta. Y si ponemos esa bota, entonces la resistencia a la victoria está asegurada, por mucho quizás de repente que nos haga sufrir esa pequeña herida en el talón. El Evangelio es lo que nos lleva a poder resistir como iglesia y como comunidad. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que tiene que ver con pies. ¿Se acuerdan en Éxodo? Moisés llega ahí a la zarza y ¿qué le dice Dios? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Curiosamente, Josué, antes de entrar en Canaán, tiene una visión similar. ¿Y qué le dice Dios? Oh, sorpresa, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Todo esto nos va apuntando a una verdad fundamental, chiquillos, y es que estas botas no son para toda la eternidad. Estas botas son hasta cierto punto nomás. Va a haber un punto donde vamos a sacarnos estas botas. Ahora tenemos que tenerlas puestas, ahora tenemos que mantener la línea. Hay una huella dejada, marcada por sangre, la sangre de nuestro Salvador. Tenemos que seguir formando y avanzando por esa huella. Pero va a llegar un punto donde vamos a escuchar a Dios mismo diciéndonos a nosotros ahora, sácate las botas.
porque finalmente hemos llegado a un lugar realmente santo, su presencia. Pero en el intertanto, tenemos que calzar las botas. Para poder vivir la vida cristiana, necesitamos el calzado adecuado, las botas del Evangelio, en su comunidad, en su preparación, en su resistencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé la paciencia, el poder de su Espíritu para poder entrenar, cultivar y preparar esta armonía, para estar preparados, como dice Efesios también, para el día malo y en ese día poder resistir y salir victorioso. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por su suficiencia, porque abarca mucho más allá de lo que primero pensamos. Tú no simplemente nos salvas a través de la obra de tu Hijo. La obra de tu Hijo es omnipresente. La vemos a lo largo de toda nuestra vida cristiana y toda la eternidad va a ser una aplicación y contemplación cada vez más profunda y exquisita de lo que tu Hijo ha hecho a nuestro favor. Gracias porque tenemos una eternidad para amarlo y jamás lo lograremos amar como Él nos ha amado a nosotros. Gracias por poder disfrutar de Él también ahora. Gracias por esos pequeños destellos de repente en medio de lo sucia que a veces se ve en la pizarra en nuestra vida, en comunidad. Podemos ver los destellos de la gloria de tu Hijo en el Evangelio. Y eso es suficiente para hacernos resistir y mantenernos firmes. Gracias por esto. Queremos quedar agradecidos por esto y también rogando para que tú nos permitas entrenar esta cualidad también como iglesia, como iglesia local. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.